Shani, aguarda un poco. Woodsy, no se lo dirás a nadie, ¿verdad? Será una tumba. ¿Y quién es tu amigo? Sabe correr muy bien. Es Franjas. Es veloz. Eso creo. Quisiera verlo en una carrera. Papá no quiere que cabalgue y menos que corra. Es una pena. Te mueves como lo hacía tu madre. Que en paz descanse. Y eso que te falta la silla. Escucha, un entrenador amigo mío correrá unos caballos el día de mañana. ¿Por qué no vienes temprano y participas? Sí, solo piénsalo. Hola. ¿Olvidaste dónde queda la casa? La señorita Clara me pidió quedarme. No la tolero. No me vengas con excusas. Y no te desquites con ella. Creo que es digna de lástima. Al ver un caballo no ve su belleza, solo ve un buen negocio. No sé cómo trabajaste para ella. Es un verdadero fastidio. Porque no hacía caso a lo que decía. Y valió la pena. Pude trabajar con caballos estupendos. Podrías volver a hacerlo. Sean. Papá, todos dicen que eres el mejor. Solo necesitamos algunos caballos para iniciar. Entonces enviaremos a Clara a que descanse y ya no moleste. Eso quedó en el pasado, cielo. Reparé el neumático. Puedes usar la camioneta. Pero quiero montar a Franjas. Debiste verlo, lo hizo excelente. Fue solo por esta vez. ¿Y sabes lo que pienso? ¿Y lo que yo pienso? La discusión terminó. Pero es que... Dije que no, Sean. Ay, te preocupas tanto por evitar que me haga daño como pasó con mamá, que no me dejas hacer ninguna cosa. Y si tú renunciaste a tus sueños, yo no tengo por qué hacerlo.